siguiente lamentablemente tiene que ver con un nuevo récord, Fede. El número está por confirmarse ahora, en cuestión de minutos, pero las versiones que nos llegan a nosotros son que hoy vamos a marcar un récord nuevo, por arriba de los 20.780 que tuvimos ayer. Probable que sean alrededor de 22.000 casos los que salgan en un ratito. Enseguida se los vamos a confirmar, pero nuevamente, Sandra, vuelven a confirmarse los datos que nos están dando todos los cronistas que están en los laboratorios, en los hospitales, en la SUFO, en todos lados, que tiene que ver con los testeos y la positividad. Más de 22.000 casos en las últimas 24 horas. Nuevo récord de contagios. En minutos, en segundos, vamos a tener la placa oficial y los datos oficiales del Ministerio de Salud, que va a indicar además de esos 22.000, cuántos muertos se sumaron en las últimas 24 horas, cuántos se testeó, cuánto suma de afectados activos, contagiados activos en la República Argentina. Hay un dato básico del que venimos hablando desde ayer también, que lo que marca todos estos números es la mayor cantidad de testeos. Sí. Por ende, a partir de eso, lo que estamos mirando con muchísima atención es lo que se llama positividad, que es cuántos dieron positivos de acuerdo a cuántos fueron testeados. Ayer hubo 20.780 casos sobre 75.000 testeos. Eso nos da una positividad de alrededor del 27%. Sin embargo, todos nuestros móviles que están en los hospitales públicos, que están en la SUFO, que están en los lugares de testeo, no sé, en los laboratorios, nos están hablando de números más altos. Un 35% promedio. Ahí está, en la página de tn.com.ar ya la confirmación. Nuevo récord de casos diarios de coronavirus. Informaron desde el Ministerio más de 22.000 contagios en un día. El presidente anuncia hoy las nuevas restricciones. Se está terminando de confeccionar el decreto. Y ahí tenés la curva, Fede. Ahí tenés la curva que en realidad es choqueante mirarla, ¿no? Porque tenemos un aumento en esa curva súbito con respecto a los números anteriores o a cómo veníamos. 22.000 contagios en el día de hoy. Ahora vamos a tener el número fino enseguida. Está superando el récord que habíamos marcado en el día de ayer. Estábamos hablando de la positividad, que en algunos lugares está en 30, 35, 50. Nos contó Nuria recién de La Plata que habían llegado a tener 60% de positividad en algunos laboratorios, y todo esto se ve reflejado, por supuesto, en los números finales. 22.000 es el número de hoy. Se vuelve a marcar un caso y, como contabas recién, Sandra, el otro número, que es el más trágico, que es el que estamos esperando, es el número de víctimas, el número de muertos en el día de hoy. Hoy a todo esto te contamos que se espera la publicación de un decreto de necesidad y urgencia. El viernes a última hora vence el último decreto que hay sobre la dispo. Por ende, en algún momento tiene que aparecer el decreto que empezará a regir seguramente a partir de las 0 horas del sábado, ¿no? Que es el que va a disponer de lo que venimos hablando hoy desde que arrancamos. Vamos a saludar a Guille Lobo para analizar este nuevo dato. Hola, Guille. Sandra, bueno, estamos recabando información, ustedes ya vieron parte de la data y tendremos días así, Sandra. Sí. Será una situación a la que vamos a tener que amoldarnos de la mejor manera, proactiva, para tratar de poner cada uno desde su lugar lo mejor, mientras esperamos medidas sólidas, coherentes y creíbles por parte de las autoridades, Sandra. Ahora, Guille, todos los días, mañana te vamos a llamar y vamos a decir 24.000, y pasado te vamos a llamar y te vamos a decir 26.000. Esto es lo que me da miedo. Mira, más allá del número, si fuéramos al año pasado, en momentos de pico, no quiero caer en el déjà vu o en la parte incompleta de decir que si se testea más, vamos a ver más datos. Testear más y ver más datos es una parte de la historia. La realidad es que es una combinación mucho más compleja. Se está testeando más, se detectan más casos y a la vez hay más transmisión del virus, hay más personas con virus. Si fuéramos al año pasado, cuando se testeaba 30.000, 40.000, 25.000, se testeaba demasiado poco y estamos seguros, esta es la consulta que dice el Consejo Consultivo de Salud, que tuvimos días de 22.000 casos, 30.000 casos o 40.000 casos el año pasado. La cuestión es que los niveles de test eran bajísimos, entonces no salían a la luz. Hoy, la situación, Sandra, y quiero ser bien claro, tiene
características propias. Se está testeando más, se detectan más casos y a la vez hay más casos. Ayer escuchaba al doctor Debag y al doctor Hugo Pizzi y ellos coincidían en que, por ejemplo, ayer que se informaron 20.870 casos, es posible que haya habido 40.000 o 50.000. Claro. No sé si soy claro con esto. Absolutamente, Guille, y lo tenemos al doctor López, Eduardo López, en línea, hablando justamente del Consejo y de los especialistas que están alrededor de esta información. Te pedimos que te quedes en línea y que participes de la entrevista, Guille, y le trasladamos esa reflexión que hacías recién, que tenía que ver con lo que señalaban los especialistas en el día de ayer. ¿Cómo le va, doctor López? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Dominique? ¿Cómo le va a usted? Bien, Sandra Borghi, Federico Bimayer, los saludamos y está Guillermo Lobra también en línea con nosotros. Recién hacíamos referencia a esto, ¿no? Si estamos hablando de 22.000, mi preocupación es si mañana va a haber 24.000, pasado 26.000 y así ir creciendo hasta vaya a saber dónde. Vamos a tener una semana de números altos. El número total va a ser impredecible, pero va a ser un número que no va a bajar a 10.000 casos. Esto es evidente. Estamos con un brote muy, muy significativo y por otro lado tenemos zonas donde el índice de positividad está dando cifras altas, por encima de 30, ¿no? Usted sabe, para que usted tenga una idea, el número que la OMS dice que uno está controlando una pandemia y que está testeando lo suficiente de índice de positividad debajo del 10%. Nosotros nunca hemos llegado a tener, en todo el año pasado y este año, nunca hemos llegado a tener el 10%. ¿Qué significa esto? Que el virus siguió circulando por la comunidad y aunque no parecía que hubiera casos en febrero, hizo una curva muy parecida a los países europeos. No parece, y al cabo de 3 semanas es una curva muy empinada hacia arriba, casi en aguja, que es típica de las curvas de los países europeos donde el virus está circulando en forma intensa. Quiere decir que si uno va a hacer algún tipo de restricción, Sandra, vamos a tener que, junto con esto, ir acompañando de un muy fuerte testeo para poder aislar y sacar rápidamente de la comunidad los contactos estrechos para evitar que el virus siga circulando. Si uno hace cuarentena solamente o restricciones sin aumento de los testeos, nos falta una pata de la mesa. Y si hacemos testeo solo, sin restricciones, tampoco alcanza. Así que estamos en un momento que tiene que hacer trabajo de pinza, junto con una muy buena comunicación al adulto joven, porque el 50% de los casos hoy en Argentina, Son 49 es adulto entre 20 y 40 años. Sí. ¿Fede? Doctor, yo le quiero preguntar ahora en un ratito, Eduardo, vamos a ver los números finos y vamos a ver distrito por distrito, ¿no? De este número que está rondando los 22.000. Ayer, sin embargo, vimos que provincia de Buenos Aires había habido 10.000. El 50% de los contagios detectados había sido en provincia. Uno tiende a suponer que eso es el conurbano, ¿no? Más que algunas localidades más rurales. Sí, sin embargo, el conurbano, Doc, y con usted lo hemos hablado tantas veces durante el año pasado, el conurbano había estado muy contagiado y ya parecía haber superado eso. Estos números tan altos, ¿es gente que se vuelve a contagiar o es gente que no se había contagiado y es nueva en la infección de COVID? Es una muy buena pregunta, Federico. En primer lugar, si usted ve las curvas ayer de los distintos municipios del conurbano, yo ayer me tomé el trabajo de hacerlo, están todos entrepadas. No hay ninguno que esté aplanada, están todos con título arriba. El segundo dato importante es que el estudio que hizo Provincia de Buenos Aires con respecto al conurbano y 0 prevalencia después del año pasado, creo que no superó el 17%. Quiere decir que hay todavía una enorme población de individuos del conurbano que pueden adquirir la enfermedad. Digan, estos no son recontagios, son básicamente que el año pasado no se contagiaron, porque si fue 17, si ustedes quieren 20% la 0 prevalencia, usted se da cuenta que queda un grupo grande de individuos para seguir contagiándose. Por eso el tema del cuidado personal es tan importante y el tema del testeo, ¿no? ¿Guillermo? Sí, doctor, ¿hay algún informe que indique qué grado de circulación de cepa Manaos hay en la comunidad? Escucho, y en todo caso... A ver, la pregunta tiene que ver con si hay algún informe que indique el grado o el porcentaje de circulación de la cepa Manaos o de nuevas cepas. Sobre todo, a ver si entendí tu pregunta, Guille,
por esto que Sí. usted dice de la franja etaria, ¿no? Que son los que más se están contagiando. Bueno, la cepa Manaus y la cepa británica, que son de alta transmisibilidad, están circulando comunitariamente según el informe del CONICET del Proyecto País, pero en forma acotada. No hay una gran distribución ni diseminación de estas cepas como ocurre en Brasil o como está ocurriendo en Uruguay. Lo que sí es importante, sobre todo la cepa Manaus, porque es la que va del sistema, el sistema inmune, y es donde pueden perder las vacunas eficacia. Entonces Claro. esas cepas hay que tenerla muy en cuenta. No olvidemos que la cepa Manaus y la cepa sudafricana comparten una mutación génica que es el E484K, que es la que le permite evadir de alguna manera el sistema inmune. Claro. Entonces las vacunas pueden perder eficacia. Y